Bienvenidos a nuestro primer video de este curso de pulseras de hilo. Aquí lo primero que vamos a hacer es utilizar hilo chino de calibre de 1 milímetro. Todas las pulseras las vamos a hacer con este calibre y hilo chino, ¿no? Que es de nylon. En el video de tips y así expliqué un poquito más acerca de los diferentes tipos de hilo y cuál les convenía más, aunque obviamente ustedes pueden trabajar con el que tengan a la mano y ya pueden ir variándole dependiendo si les gusta o no. Y vamos a utilizar 30 centímetros de este hilo, es el color lila. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar chaquirón, en este caso el chaquirón calibrado, color turquesa. Me gustó la combinación de estos dos, la verdad debo decir que amo el turquesa. Y qué diferencia que tiene con el no calibrado, ya lo vimos también en el video de tips, igual para que vayan a verlo. A mí me gusta más este, tiene mejor calidad, se ve más bonito, aunque con los dos se puede trabajar. Vamos a empezar quemando nuestra punta para poderle meter una bolita separador. Importante, hay que quemar con la parte azul. Aquí la parte azul no se ve, o sea, aquí de cerquita pues sí la alcanzo a ver, pero acá no se ve y solo se ve la parte naranja. La parte naranja va a hacer que quememos nuestra pulsera, o sea, que la quememos en el sentido de que se va a ver negro, y la parte azul no quema, o sea, como que es más fuerte la llama naranja. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a contar de ser necesario 7 centímetros, aunque obviamente eso puede variar dependiendo de qué cantidad quieren que tenga de cuentitas. En este caso yo creo que las cuentas lleguen hasta acá, o sea que nomás me quede este espacio entre mis dedos libre y todo lo demás de cuentas, por eso estoy separando 7 centímetros. Cuento los 7 centímetros y le voy a hacer un primer nudo, que es hacerlo así. Para que me quede bien ahí donde quiero, lo voy a jalar así despacito, despacito. Y ahí quedó centrado a los 7 centímetros. Pongan ustedes que a lo mejor me fui un centímetro más, no pasa nada, no es el gran problema. Y lo que vamos a hacer es empezarle a meter nuestras cuentitas. En especial para esta pulsera utilicé 40 cuentas de estas de Shakira. De chaquirón se llama. Chaquirón viene siendo como una piedra tamaño 4 milímetros. No más que importante decir, miren, así más o menos se va viendo. Y del otro lado vamos a quemar la puntita también con la parte azul. Hacemos este movimiento para que nuestro hilo quede puntiagudo. Igual también eso lo dejé en la parte de tips, cómo quemar el hilo para no extender mucho este video. Y vamos a jalar aquí, miren. Vamos a hacerle un nudito chiquito, haciéndolo hacia abajo para no comernos el hilo. Recortamos el excedente y quemamos. De preferencia, si quieren pueden no quemarlo, habrá nudos que sí es necesario que lo quemen, hay nudos que no es tan necesario. Y aquí lo que les quería decir es que esta, por ejemplo, es bola número 4. Miren, voy a mostrar una y una para que vean. La diferencia es, son del mismo tamaño, pero la diferencia es que la bola, aunque pareciera que no, es que aquí se ve así, pero la bola esta viene chata y esta viene toda totalmente redonda. Entonces yo utilicé lo que es el chaquirón. Y aquí, para no extender tanto nuestro video, que no sea tan largo, yo previamente ya le puse las 40 bolitas. Y aquí lo único que voy a hacer, ya también de un lado le puse esta cuentita. Voy a hacerle un nudo. Voy a agarrar y voy a hacer el nudo, y para que nos quede lo más justo posible es agarrar nuestro hilo y luego jalar. O sea, haciendo como un movimiento hacia atrás y hacia enfrente. Hacia enfrente para que jale el nudo y hacia atrás para que se mantenga en el lugar donde yo quiero. Porque, por ejemplo, si yo agarro, supongamos que yo quiero que el nudo quede aquí y aquí. Si yo agarro y hago esto, miren, me lo llevo así hasta acá, miren. O sea, ahí está quedando pegadito, pegadito. Pero si yo lo saco el dedo y lo jalo hacia arriba, pues miren, se me fue hasta arribototota el nudo. Pareciera que no, pero sí. Entonces, lo que yo hago al hacer el nudo y a empujarlo, jalarlo hacia arriba y empujarlo hacia abajo, bueno, aquí es que me estorba un poco el nudito este que está ya prehecho, voy a tratar de pasarlo, es que me ayuda a que me quede más pegado. Aquí a lo mejor no me quedó tan pegadito porque como estaba bateando con este nudito previo, pues por eso, pero básicamente esa sería la idea. Y aquí vamos a hacer un nudo sencillo para pulsera de hilo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi pulsera así, en este caso nada más así, y voy a agarrar 15 centímetros adicionales del mismo hilo. Pues si quieren ustedes le pueden poner otro tono, a mí me gustaría, o sea, a mí me gusta que sea del mismo tono. Y lo que voy a hacer va a ser, no voy a mentir, normalmente siempre grabo videos y trato de modular la rapidez con la que hablo para
no cansarme sobre todo, porque luego ahorita ya estoy como, pero es porque pues ando hablando rápido, como que me aceleré. Vamos a agarrar nuestra pulsera y vamos a hacer un nudo, en este caso con el dedo, sería nudo franciscano con el dedo. En el video próximo vamos a hacer un nudo con popote y sobre todo lo importante es que va a ser con el mismo hilo de la pulsera para que vean la variación entre con aparte y con el mismo hilo. Entonces aquí son 15 centímetros y 30, 45 en total. Y acá son 45, pero en un solo hilo sin cortarlo. Ya ustedes pueden ir viendo cuál les gusta más. A mí la verdad se me hace más pulcro pero este es más fácil de hacer porque no tienes que pensar mucho en cómo acomodar las piedritas y así. Lo dejamos de fuera, lo agarro entre mi dedo índice y el del centro y lo voy a dejar como unos 3 centímetros. Y le voy a dar mínimo de 2 a 3 vueltas. Aquí obviamente son 15 centímetros, aquí cierran las 3 vueltas. Si ustedes van empezando, para que no se frustren, déjenlo más grande de 25 centímetros, tampoco tan largo porque luego a lo mejor van a bater con lo larguísimo que esté, pero sí largo para que les quede un poquito más largo de acá y no estén batallando a la hora de regresar los hilos porque van encontrados. Entonces voy a jalar las argollitas y el de este lado va de aquí hacia allá, como pueda, lo saco por las 3 argollitas hacia el lado contrario. Aquí, miren, así. Y el de allá me lo voy a jalar hasta acá y desde allá lo voy a jalar para acá para que se encuentre. Después, para facilitar hacer el nudito, voy a agarrar este y este, o sea, los 3 así. Y si se deja, si tiene mucho espacio de largo, puedo soltarlo sin que se me vaya a deshacer. A lo mejor si está muy chiquito, si lo suelto así nomás, pues se me van a deshacer los aritos. Entonces aquí no pasó nada. Y ya nomás jalo los aritos y también ayuda a que se medio acomoden, ¿no? Que se vayan poniendo bien. Y ya al final que los acomodé, jalo de los dos lados. Importante que pues tengan separados, ¿no? Ya que tengan las bolitas, las orillas, porque si no, aquí si no tuvieran nada, tuvieran 4 orillas pues así sueltas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es cortar el excedente. Les recomiendo unos 4, 3 milímetros de corte. Separamos para no quemar la pulsera. Y vamos a quemar, yo empiezo siempre con el que veo más cortito para que el más largo alcance a cubrir mi pulsera. Entonces, por ejemplo, con este larguito, tapo. Y ya, quedaría así nuestra pulsera. Checamos que se deslice. A lo mejor si lo hiciste muy apretado o si lo hiciste muchas vueltas a este en vez de 3 que sean 5, no sé. A lo mejor puede que se te haga muy apretado al principio, pero nomás con que no se haya quedado pegada en el sentido de que se quemó también el hilo de la pulsera, no el hilo del nudo. Entonces, ya quedó nuestra pulsera, sería algo así. Si se fijan, este fue el pedacito que les comenté que quedaba. Y este fue el resultado. Nos vemos en el video número 2 para hacer esta pulsera con hilo completo y el nudo con el mismo hilo.